Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Stunner Podcast, y esta semana vamos a hablar de dos eventos especiales que tuvieron lugar esta pasada semana. En primer lugar lo haremos con Full Gear de All Elite Wrestling y por otro lado Power Struggle de New Japan Pro Wrestling. También en esta segunda parte del podcast analizaremos el Best of Super Juniors que va a empezar esta próxima semana y que se antoja bastante interesante, al menos desde un punto de vista para saber un poquito qué va a ocurrir en Wrestle Kingdom con ese título junior. Dicho esto, pues recordaros como siempre que nos podéis seguir en redes sociales en @StarterPodcast y también por supuesto que os suscribáis si os gustan los podcasts para que os avisen automáticamente las aplicaciones de Spotify, de iVoox o de YouTube cada vez que subimos un nuevo episodio, aunque ya sabéis que ocurre todos los viernes. Dicho esto, empezamos ya mismo con el podcast y os dejo con Carlos Argila hablando de All Elite Wrestling. Y después de la previa que hicimos la semana pasada, evidentemente Carlos Argila tenía que estar aquí conmigo para comentar ese pedazo de show que fue Full Gear. Creo que no spoileo a nadie si digo que fue probablemente uno de los pay-per-view del año en general. Y lo primero de todo, Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo viviste ese Full Gear? Muy buenas, Juan. Estoy un poco cansado, pero estoy muy contento de lo que vimos el pasado domingo en Full Gear. Creo que vimos un show muy consistente y con grandes combates que consiguió salirse de ese evento que tuvimos de All Out, que fue un poco decepcionante. Pues esta ocasión creo que superaron las expectativas. Sí, en realidad creo bueno, sabíamos que había una cartelera que tenía muchas posibilidades, pero también teníamos en cuenta que eran muchos combates y que eso parecía que iba a molestar al final en el evento porque nos iban a acabar por agotar. Pero no sé si tuviste la misma percepción que yo, pero yo no me sentía así en ningún momento. Disfruté muchísimo el show, se me hizo hasta corto incluso, y creo que en esta ocasión subieron buquearlo pues de una manera sensacional. Así es, yo creo que supieron organizar mucho mejor la cartelera, aprendieron de los errores y pese a que fue un show largo, porque evidentemente al ser solo 4 pay-per-views al año acostumbran a ser pay-per-views largos, creo que se hizo pero que muy ameno. Yo al final dije, ¿ya ha acabado? Y me quedé realmente asombrado porque llevamos 4 horas sentados y un show espectacular. Sí, totalmente. De hecho, me sorprende muchísimo porque, bueno, en Cage Match son bastante estrictos y para hablar contigo me he puesto aquí la cartelera con el orden de los combates y demás, y le dan un 9 de calificación final al show. No sé si tu calificación andaría por ahí, pero la mía también sería bastante alta. Yo no sé si un 9 porque tendría que ver también un poco qué nota pondría a otros eventos, pero yo creo que se acerca bastante a la excelencia y es de los mejores pay-per-views que he visto este año, sin lugar a dudas. Si te parece, nos metemos un poquito más en el show y empezamos hablando de ese combate que tanto tú como yo teníamos realmente ganas de ver, Kenny Omega y Adam Page. No sé si tú pensarás como yo, pero realmente me quedé un poco decepcionado. No con el combate en sí, es un excelente combate de lucha, pero creo que tenía que pasar algo más. Creo que a nivel storyline se quedó un poquito cojo para el buen combate que nos dieron, para el buen final que tuvo y para la historia que realmente han llevado desde Revolution para acá. Yo personalmente lo digo aquí y ahora, y es que veo clarísimamente ese Kenny Omega contra Adam Page en Revolution por el Campeonato Mundial de All Elite Wrestling. Y voy a explicar mis razones de forma muy sintetizada. La primera, siento que se reservaron mucho en este combate. Pese a que tuvimos un buen combate de un cuarto de hora más o menos, creo que podría haber dado más. Es decir, fue un muy buen combate, pero creo que como que se reservaron un poco. Y luego también el hecho de que no explotara esa rivalidad entre Kenny Omega y Adam Page, que Kenny Omega siga sin ser ese heel que debería ser, me da a entender que no lo veremos hasta que sea campeón así. Sí, claro, eso al final es lo que creo que todo el mundo ha entendido al ver el combate, pero ¿no crees que fue un final demasiado soso? No final del combate, sino el post-match, simplemente Kenny Omega marchándose, dejando a Adam Page allí. No sé, creo que era el momento de que Kenny Omega un poquito
como tú dices, vaya abriendo camino en ese Turnhill y no lo deje solamente en, yo qué sé, en una cosa que este combate al final ha parecido que es una exhibición sin más. No sé si me explico. Yo lo que realmente me molesta de este combate es que siento que podía haber sido mucho más épico y acabó siendo un combate de exhibición en una indie. Quiero decir, un muy buen combate de lucha libre, pero que parecía que no tenía ningún tipo de trasfondo. Sí, lo hicieron ver como algo totalmente deportivo, pero sin una historia de trasfondo ni nada, como si estos dos hombres no hubieran tenido una historia tremenda durante los últimos meses, es cierto. Pero yo creo que con esto básicamente querían un poco aparcar esa rivalidad para luego retomarla y darle un trasfondo. Es verdad que ese final fue un poco tibio, nos hizo sentir un poco de indiferencia incluso, pero creo y espero que para buqueos próximos esto sea lo bueno. Sí, a ver, evidentemente creo que el camino que han cogido con Full Gear es brutal y es el más adecuado de cara a lo que se viene en el futuro para All Elite. Después de este gran combate, que al final lo hemos hablado ya tantísimo durante tantísimas semanas que parece que no queda tanto que decir, porque ya hemos elucubrado lo que va a pasar y al final, por cierto, coincido bastante contigo en que creo que Adam Cole y Kenny Omega se van a enfrentar en Revolution. Adam Page, Adam cuidado. Page, ¿qué he dicho Adam Cole? He dicho Adam Cole. Gol. No puedo obviar que es mi luchador favorito y a veces pues se me viene a la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Dicho esto, perdón, Adam Page, que no me mate nadie. Y estará muy bien. Y creo, de hecho, que ahí va a ganar Adam Page. Yo ya tiro mi apuesta y creo que va a ser la coronación de Adam Page. Yo personalmente aún no me quiero tirar el triple. No sé si quieren con Kenny Omega tener un gran reinado o que tenga algo un poco más tranquilo, por decirlo así, unos 3 mesitos o así solo, y luego ya que Adam Page tenga su reinado. Tampoco me parecería mal que Kenny Omega tuviera su buen reinado, aunque es cierto que últimamente veo que All Elite Wrestling está quizás incluso abusando de los reinados tan largos para los campeones mundiales. Sí, por eso. Pero a mí me molaría la idea, sobre todo pensando en Kenny Omega ya como pues un trabajador al final que está al servicio de All Elite. Ya no es un luchador en sí, sino que al final, al ser parte de la empresa, es otro tipo de relación, un poco como Cody. Y creo que podría ser algo así como lo que ha hecho el propio Cody Rhodes. Y decir, gano el título, lo mantengo un par de meses o 3 y después, pues exactamente va a tener la oportunidad de quitármelo a Adam Page para darle ese empujón a Adam Page que parecía que iba a recibir al principio de la existencia de All Elite. Ya sabes que perdió el primer combate por el campeonato mundial contra Chris Jericho y hubiera sido fantástico, pues eso, esa coronación que pudo haber tenido al principio de All Elite, que la tenga ahora, además contra Kenny Omega, después de una rivalidad que prácticamente va a ser un clásico de la historia de All Elite, y me parece que sería un cierre de círculo precioso a la historia. No, sí, eso está claro. Es decir, si Kenny Omega gana el título, que es lo que parece que pasará, y finalmente tenemos ese feudo contra Adam Page, yo quiero que los 3 meses sean puro fuego y que culmine en un combate de media hora o de lo que sea entre estos dos hombres que se den con todo y que ahora sí que sí no escondan nada. Ya luego que Kenny Omega decida lo mejor para él, si quiere centrarse un poco más también en el proyecto de All Elite Wrestling Games o lo que sea, pero tampoco me parecería mal. Y bueno, iba a hacer la transición antes, pero ya nos hemos liado a hablar y se me ha ido. Orange Cassidy le ganó a John Silver en un combate, pues unos 10 minutitos que, bueno, no estuvo mal para calmar un poco los ánimos después del combate entre Kenny Omega y Adam Page, pero que tampoco tuvo demasiada historia, ¿no? Yo creo que fue un buen combate de exhibición, es decir, tanto Orange Cassidy como John Silver demostraron mucho en el ring en poco tiempo, en apenas 10 minutos o así, y creo que supieron manejar el tempo, porque recuerdo que esos combates antes en los pay-per-views te duraban quizás 15 o más minutos y se hacían excesivamente largos. Aquí no, yo realmente este combate lo disfruté, no lo vi como algo totalmente innecesario, sino más bien fue algo entretenido de ver después de un combate más espeso como el de Kenny Omega contra Adam Page, y finalmente al menos lo disfruté y eso, se me hizo muy ameno. Sí, yo la verdad que por un momento pensé que iba a ganar John Silver, no sé, vi a Cassidy un poco, no sé, como sufrió más de lo que a lo mejor debería estar previsto, ¿no? Claro, porque Orange Cassidy, pues después de ese victoria con Chris Jericho pensamos que estaría enfocado más a un midcard alto, es decir, ya a la escena titular del TNT title. Y claro, ahora vemos que John Silver pues le ha puesto en aprietos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Orange Cassidy ha bajado de renglones o que John Silver ha subido justamente de escalones? Habrá que verlo, pero
También pienso que es una cosa que hace muy bien All Elite, que es que ningún luchador normalmente, cuando hay pay-per-view, se pierde fácil. Quiero decir, todos dan la talla. Entonces quizás ha sido un poco esa recompensa a John Silver de decirle, estás trabajando bien, confiamos en ti y bueno, por lo menos te dejamos que te luzcas un poco. Claro, al fin y al cabo, John Silver últimamente en Dynamite ha sido un showman total, ha sido de lo mejor de la Dark Order, así, saliendo un poco de la tónica más oscura de la Dark Order, y yo creo que se lo merecía este premio. Sí, sin duda. Y ya que has hablado tú del TNT Title, tenemos que hablar de la coronación de Darby Allin. Era una cosa que entraba dentro de las posibilidades de creo que todo el mundo. Y además con un muy buen combate. Para mí, particularmente, el mejor que han tenido Darby Allin y Cody Rhodes desde que están en All Elite. Y un justísimo resultado que hace, pues, valga la redundancia, justicia a la carrera de Darby Allin y lo que hablábamos la semana pasada. La primera estrella propia de All Elite Wrestling que va a tener la oportunidad de manejar un título y de alguna manera destacar. Sí, Darby Allin que huele a estrella. A mí ya me huele un poco a ese polvo de estrella que también veíamos con un joven Jeff Hardy, con un joven de ese estilo. A mí Darby Allin me huele muy bien y creo que All Elite Wrestling tiene que apostar seriamente por este hombre. De hecho, el combate a mí me encantó. No sé si es el mejor combate que han tenido estos dos hombres. Realmente han tenido ya 4 combates en All Elite Wrestling y tendría que volver a mirarlos. Quizás el primero fue de mis favoritos, aunque el resultado lo dejó un poco incierto todo. Pero es verdad que este combate ha cerrado un círculo precioso y que vemos que era necesario. Mucha gente se quejaba de que Cody no paraba de ganar a Darby, y yo pensando, llegará su momento. Está claro que esto es una historia ya, pues, con su motivo de per se. Y ahora aquí vemos que Darby Allin finalmente es el campeón TNT, es el hombre del midcard y que está directo al estrellato. Sí, no sé qué te pareció un poco la actitud de Cody, que tuvo ese momento de que iba a coger el cinturón para pegarle a Darby, no le deja el árbitro, y al final cuando acaba, y parecía que a lo mejor Rhodes podía optar un poquito más por esa actitud, digamos, heel, realmente no, y defendió a Darby Allin cuando salieron a atacarle. Y Fue un de momento... hecho, Dime. perdón, sí, que no, que al final se ha visto un poco continuada esta historia en el siguiente Dynamite, en el que ha pasado un poco más o menos lo mismo. Yo creo que fue un momento muy bonito, muy típico Cody, eso de un poco sobreactuar también, eso de querer como realzarlo todo a niveles un poco exagerados de vez en cuando, y fue muy típico suyo y al fin y al cabo yo creo que consiguió el motivo que era pues dejar a Darby como lo que es la próxima estrella de Elite Wrestling, y ya de paso también enlazarlo con, como bien dices tú, el siguiente capítulo de Dynamite, con esta rivalidad entre Starks, también Brian Cage y el propio Darby Allin. Hablemos de eso, si te parece, lo entremezclamos un poquito y así salimos de vez en cuando un poquito de Full Gear. ¿Qué te parece que Brian Cage y Ricky Starks, que por cierto ya tuvieron sus más y sus menos cuando ambos cogieron el cinturón y ninguno de los dos quería soltarlo, ¿qué crees que va a pasar con ese equipo de Taz, con el título TNT, que yo dudo muchísimo que pierda Darby Allin? Lo que deja a Brian Cage en un lugar un poco extraño, ya que llegó prácticamente como una apisonadora y se está diluyendo como un azucarillo. Sí, al menos ahora mismo lo vemos con una oportunidad a algo. Que ya veíamos que pues tanto Ricky Starks como Brian Cage tenían mucho potencial, tenían mucho star power, pero no salían de allí, no tenían ninguna oportunidad titular, estaban un poco en un limbo sin ningún título. Y ahora vemos que pues al menos están en la escena de Darby Allin. Y cuidado, yo tampoco perdería el ojo, por ejemplo, en Will Hobbs. Will Hobbs que, por ejemplo, en Dynamite apareció cuando toda la acción ya había terminado, en plan, ahora ya tarde, compañero, ¿por qué apareces ahora? ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe, por ejemplo, si Will Hobbs nos sorprende y vemos que no es un aliado de Darby Allin, sino que quizás es incluso un aliado de Taz? Sí, eso sería una... La verdad que eso que comentas no me había percatado yo, o sea, no le había prestado demasiada atención, pero ojo porque podría estar bien, ¿eh? Siempre, al final, pues eso, Darby creo que se caracteriza por ser un luchador que casi todos sus combates están destinados a ser el underdog, el que recibe, el que encaja los golpes y al final acaba ganando un poco por esa resiliencia que tiene y por aguantar lo inaguantable. Entonces podría ser un 3 contra 1 contra Darby Allin, podría ser un segmento más que interesante.
Claro, claro, es que además Will Hobbs también, otra estrella crecida prácticamente solo de All Elite Wrestling, pues ya es empezar a dar el plano a la gente que realmente has creado tú y que has dado la importancia tú mismo. Y Darby Allin, que como bien dices, es el eterno underdog actualmente de All Elite Wrestling y es que lleva papel a las mil maravillas, yo creo. Lleva papel ese bordadísimo en el pecho. Y Cody con MGF, ¿qué opinas de eso? Al final ha dicho que está deseando pelear con él de nuevo. Y aquí te metes en un problema. Yo creo que aquí All Elite vuelve a cometer el error de meterse en un charco del que a ver cómo sale. Porque MGF, evidentemente, ya lo comentaremos más adelante, pero ahora mismo está en una situación en la que perder se antoja complicado y Cody Rhodes viene de una derrota que bueno, pues no cabía la posibilidad de que ocurriese, pero otra derrota seguida sería complicado. Sí, Cody es que ahora mismo está en una situación muy complicada, yo creo. Más que nada porque quiere mantener el foco, pero a la vez tampoco quiere verse débil, tampoco quiere verse como el over. Es una situación complicada y no sé si ese comentario con MJF fue más que nada como para recalcar lo sucedido en Full Gear o realmente tiene unas intenciones más a largo plazo. Pero ya te digo, de momento parece que Cody quiere mantenerse en segundo plano, o espero que sea así, y pues simplemente estar al lado de Darby Allin como acompañante típico de ese a los 3 contra 3 y este tipo de combates. Pero yo creo que, al menos espero que de momento Cody mantenga un foco más alejado de que estaba. Sí, yo espero que sea así también, porque al final es lo que te digo. Creo que sería muy complicado para Cody ahora tener que asumir una nueva derrota contra MJF. Y dicho esto, pasamos al combate que para mí fue la nota discordante de este Full Gear. Un combate que ya lo advertimos tú y yo, que iba a ser, digamos, de los más flojos del pay-per-view y no falló. No falló, no falló. Realmente el Hikaru Shida contra Nyla Rose fue un combate, pues fue la nota disonante de Full Gear, fue lo peor yo creo. Tampoco puedo culpar mucho aquí a Hikaru Shida porque no se puede decir que no intentó darle emoción al combate, que no intentó darle algo más de Big Match Feel a ese combate, pero es que era muy complicado contra una Nyla Rose que a la gente ya cada vez más le da igual, que vemos que quieren cambios, que quieren nuevos rivales, quieren nuevos tipos de combate y Hikaru Shida pues que vemos que retuvo el título como debía ser, era impensable que Nyla Rose volviera a ganar y al menos tampoco se nos hizo muy largo. Creo que el combate duró un poco lo que tenía que durar, teniendo en cuenta que era el único combate femenino en la main card, pero es cierto que el combate para mucha gente era irrelevante porque así nos hicieron sentir para ese combate ya la propia compañía. Sí, creo que la construcción, al ser pues prácticamente nula, pues le quitaba todo el sentido que pudiera tener el combate. Y lo que tú dices, quiero poner el foco en eso, en Nyla Rose, una luchadora que sinceramente me recuerda mucho a Nia Jax en muchas cosas, entre otras cosas, en cómo la compañía se empeña en ponerla en el spotlight, darle ese foco, darle la oportunidad de que esté muchísimo tiempo en pantalla, más que muchas otras luchadoras y realmente no es capaz de aprovecharlo y cuando lo aprovecha y cuando lo hace, encima lo hace no quiero decir mal porque está feo, pero generalmente de forma deficiente. Sí, con Nyla Rose lo han intentado más de una vez, más de dos. Han visto, pues incluso hicieron campeona durante un tiempo, pero es que no funciona, yo creo, no funciona. Es decir, es la típica que está bien como Monster Hill, es decir, que va ganando un poco, va ganando los semanales, pero que sabemos perfectamente que luego, a la hora de la verdad, no acabará dando la talla. Como campeona creo que no está para nada a la altura. O sea, vemos a gente como Hikaru Shida, vemos gente como Crystal Lander, como Britt Baker, como Thunder Rosa que apareció en el pre-show de este mismo evento, y son gente con star power, con capacidad de liderar una división. Nyla Rose, en cambio, vemos que ni acompañada de Vicky Guerrero, ni acompañada de nadie, consigue acabar de destacar y de reaccionar, o sea, de dar emociones al público. Y bueno, por no hablar de esa asociación con Vicky Guerrero que pegan como un huevo y una castaña, o sea, pegan cero. Este final de combate con Vicky Guerrero como pues dando una bofetada a Nyla Rose fue tan anticlimático, en plan, yo pensé, vale, ¿ahora qué? Es que Yo pensaba que le iba a atacar. De hecho. claro, era lo lógico, pero de repente Claro. vemos como que se va y Nyla Rose pues que la vemos casi al borde de la depresión, no sé qué le pasaba.
Sí, a mí me sorprendió también ese final y creo que esa unión, si All Elite está un poco lista, la van a terminar ya, en breve. No creo que dure muchísimo, la verdad. Y bueno, seguiremos comentando próximas semanas lo que pasa con el campeonato femenino. De momento, bueno, es todo un poco incierto. Y llegamos al... ¿qué decir? El combate de la noche. Creo que, por lo menos para mí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y con, no sé si sorpresa, pero los Young Bucks se convertían en campeones del mundo por parejas de All Elite Wrestling tras derrotar a FTR en un combate que va a pasar a ser uno de los clásicos tag teams de la historia de la compañía, aunque yo diré que ha habido gente que lo ha comentado, para mí no mejor que el que ya vivimos en Revolution entre Young Bucks, Hangman Adam Page y Kenny Omega. No fue mejor, yo también opino lo mismo, no fue mejor que ese Hangman Page, Kenny Omega contra Young Bucks, pero es cierto que fue un combatazo. Y como primer round de esta rivalidad entre los Young Bucks y FTR es un combate muy, muy digno. Es decir, no sé qué calificación le querrá dar Dave Meltzer, si le ha dado algo, pero me sorprendería que no le pusiera las 4.75 o 5.6 incluso. Fue un combate muy bueno a términos de storytelling, que empezó más suave, empezó más tranquilo, la gente diciendo esto va muy lento, no sé qué, pero vimos como al cabo de los minutos eso iba adelantándose, cada vez más veíamos más finishes y finishes y finishes de mil y un equipos, de los Hardy, del Team 3D, de los propios DIY. Teníamos momentazos increíbles y yo creo que fue un combatazo de principio a fin. Además, con el plus, por llamarlo de alguna forma, de esa victoria sorprendente de los Young Bucks, porque aunque es verdad que esa estipulación daba a pensar que quizás ganarían los Young Bucks, ya vimos que Cody perdió, por ejemplo, con esa misma estipulación, y FTA llevaba relativamente poco tiempo con el campeonato, por lo tanto, la gente tampoco esperaba del todo esa victoria de los Young Bucks. Sí, creo que a nivel de booking fue maravilloso. Y de hecho, de esto te hablaba yo cuando hemos empezado hablando del Kenny Omega Hangman Page. Este combate todos sabemos que es un preludio de una rivalidad que va a continuar, evidentemente, porque va a ser una rivalidad, creo que va a ser recurrente a lo largo de todo el tiempo que estén estos dos tag teams en la compañía, por razones más que obvias, porque tienen una complicidad y una química brutal. Pero a pesar de ser un combate preludio, fue un combate espectacular. Y te quedas pensando, que esto, bueno, lo comenté incluso fuera de micro el otro día en Último Hombre en Pie con Alex, él me lo decía, dice, es un combate que dices, ha sido espectacular y sé que todavía puede ser mejor. Pues creo que eso es lo que me pasó con Page y Omega. Pienso que fue un combate muy bueno, pero podría haber sido espectacular y aún así, de haber sido espectacular, podría haber sido mucho mejor todavía. Sí. Entonces ahí está mi problema con el combate anterior y por eso te digo que este combate me pareció magnífico, bien estructurado, muy bien vendido, sobre todo por parte de Matt Jackson, el tema del tobillo, que lo hizo súper bien durante todo el show y también incluso, bueno, el problema que tuvo en la mano, ¿quién fue? ¿Fue Cash o fue Dax? No me acuerdo. Fue Dax. Fue Dax. Durante todo el combate y me parece que estuvo muy bien en general y estoy deseando que se vuelvan a enfrentar en Revolution. Yo personalmente quiero recalcar el final del combate porque me encantó. Mucha gente diciendo que fue un final de combate soso. Y a mí me encantó por el simple motivo de cómo Cash Wheeler, después de realizarle de todo a Matt Jackson, como que se quiso reír de él y quiso hacer el 450 Splash, algo que a mi parecer fue increíble ver a Cash hacer un 450 Splash. Y al verlo fallar y Matt Jackson hacerle la super kick, como que tuvimos esa ironía de que justamente FTR, que siempre presumía de no flips, just fist, cuando justamente hicieron un flip, fue su punto de partida. Claro, si es que eso fue lo precioso del storytelling, que al final fue FTR se basa en ser, pues eso, unos chulos, les encanta presumir de que son el mejor tag team del mundo y tal, y justo eso es lo que les pasó factura al final en el combate. Y como tú dices, pues intentar lucirse de más fue lo que le lleva a perder, y creo que por eso en el futuro van a poder seguir la historia de una manera que ya está encarrilada. Simplemente es decir eso, que salga FTR diciendo bueno, que perdió por su culpa, sí, pero que saben que eran mejores que ellos, que lo tuvieron donde quisieron,
y de ahí ya te ha sacado otro combate que evidentemente estamos deseando ver. Sí, claro, es que además, es que no es que FTR dijeras, bueno, es que no estuvo al nivel, es que ganaron los Young Bucks porque fueron mejores, que sí, que al final ya acabó, pues ganaron porque fueron mejores, porque supieron aprovechar el momento. Pero FTR lo tuvo en la palma de la mano, y si no ganó fue porque no lo supo aprovechar, básicamente. Claro. Y te tengo que preguntar por este Elite Delation match, que a mí me dejó frío. Me gustó, pero me dejó frío. Ganó Matt Hardy, cosa que tú y yo esperábamos que no ocurriese. Ocurrió. Y no sé qué opinas en general, tanto del combate, de las apariciones, de lo surrealista que es todo lo que hace Matt Hardy de alguna manera. Y también un poco sobre Sammy Guevara, que el pobre ahora a ver cómo acaba. Yo este combate lo divido en dos partes. La primera, todo el momento, todo lo que pasa en el bosque, todo lo previo a Sí. llegar al almacén y luego el almacén en sí. La primera parte me quedo totalmente con los cameos, como el cameo de Hurricane Helms, como el de también el... ¿Cómo se llamaba ese hombre de vampiro? No me acuerdo el nombre. Vampiro. No, pero tenía un nombre, ¿no? Bueno, da igual. No sé, no recuerdo. Da No, igual, no pues me ese acuerdo. hombre que acompañaba también a los Hardy en su principio, también luego acompañó a Edge y a Christian, Sí, pues hostia, ahora me has... ¿cómo se llamaba? da igual, total. Yo- Pues yo me quedo con esos cameos al principio del combate, con esos storytellings también que vimos porque, por ejemplo, cuando hubo el campamento de Halloween de los Hardys en 2018, pues se perdió Hurricane Helms y ahora vemos que aparece en otra promoción y eso es divertido porque es una historia tan a largo plazo que hasta te olvidas de qué sucede hasta que otra vez lo ves. Y eso es precioso, pero el combate de esa primera parte creo que fue totalmente salvable, o sea, que fue que si no lo ves no pasa nada. Luego la parte fuerte llegó dentro del almacén, que fue lo mejor, yo creo. Ese combate que tuvo totalmente encarnizado entre Matt Hardy y Sammy Guevara, que hicieron de todo. Finalmente, pues ganó Matt Hardy. Ganó Matt Hardy, y ¿qué queréis que os diga? A mí tampoco me convence para nada esa victoria. Creo que Sammy Guevara la necesita muchísimo más. Y ahora, pues, que vuelve a ser como el eslabón más débil de Inner Cycle, allí a la espera de ver qué sucede entre MJF y Chris Jericho. Pero Matt Hardy, pues, que gana, pero tampoco sabemos por qué gana, porque él dijo que cuando volviera de la lesión quería ir a por un título, no sé qué, pero vemos que no, vemos que sigue pues siendo como el típico profesor, por decirlo así, pero profesor que al fin y al cabo pues quita un poco ese foco a los más jóvenes. Sí, hago un inciso brevísimo, Gangrel, que Gangrel, gracias. o lo Gracias. buscaba o me daba un ictus, así que eso, Gangrel era. Y volviendo al tema de Matt Hardy y Sammy Guevara, bueno, creo que es lo que tú dices, que ahora mismo se ve un Sammy Guevara muy débil, que no sabemos qué va a pasar, además básicamente en GF medio que se ríe de él, otra vez, no habiéndole comprado entradas para Las Vegas, y lo que, bueno, no invitándolo a Las Vegas, mejor dicho, y mi duda es si no sientes que ha pasado un poco como con AJ Styles y Undertaker en ese Boneyard match. Creo que era el momento para que Sammy Guevara diera un cambio, después de esto apareciese de otra forma, y al final ha sido simplemente entró en el Elite Deletion Match, que básicamente parecía un combate del que entrabas pero salías diferente, y él no. Simplemente, pues ha vuelto a aparecer y ya está. Sí, esto ha sido un error bastante grave, yo creo. Por ejemplo, cuando vimos a AJ Styles después del Boneyard Match, me acuerdo cuando tuvo el combate en Money in the Bank, que aún tenía secuelas, que aún se le había jodido por lo que sucedió en ese Boneyard Match. Y en cambio, pues Sammy Guevara, pues que va al compón de los Hardy, para que se me cae una cosa, va al compón de los Hardy, va por allí, pero al miércoles siguiente, hey, aquí estamos de vuelta. Pues hombre, yo creo que hace falta un poco de seguimiento de storyline y darle un poco de entendimiento a todo. Porque esto además le quita también muchísimo peso a la propia victoria de Matt Hardy. Claro, al final parece que fue un combate que pues quisieron hacerlo cinematográfico sin más, pero no nos mostraron nada más. O sea, no ha servido para nada realmente el combate. Porque Matt Hardy sigue en el mismo punto en el que estaba, Sammy Guevara sigue en el mismo punto en el que estaba, y realmente solo ha servido pues para eso, para invitar a gente, para hacer cameos y para romper unas sillas y sacar unas escaleras. Un poco más o menos ha sido eso. Claro. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa con ellos. A mí me hubiera encantado ver a Sammy saliendo del Inner Circle por su propia voluntad, pero parece ser que lo van a acabar echando
y eso pues me da un poquito de pena porque sigo diciendo que Sami tiene potencial para ser top 3 luchadores en All Elite sin ninguna duda. Y hablando de tops, tenemos que hablar de MJF. Gana Chris Jericho, se gana el propio derecho a ser parte del Inner Circle junto a Wardlow. Y bueno, creo que ya nos esperábamos que este resultado se iba a dar, pero ¿qué te parece la forma en la que se dio? La forma en la que se dio para mí fue la mejor, o sea, que ganó no por ser el mejor luchando, sino por ser el más listo. Es decir, MJF estafó al estafador en este momento. Estafó a Chris Jericho, que es un hombre que sabe mil y un trucos. Sacó de cartera un truco del mismísimo Eddie Guerrero y ese pin pues fue lo que tenía que suceder, yo creo. Es decir, aquí MJF no quería demostrar que era mejor luchando ni nada. Quería demostrar que iba a dar todo, iba a hacer lo que sea para ganar a Chris Jericho y formar parte del Inner Cycle. Y finalmente es lo que hizo. Para mí un combate que fue lo que tenía que ser. Tampoco, a ver, tengamos en cuenta que Chris Jericho acaba de cumplir 50 años. Tampoco podemos pedir aquí un combate de 5 estrellas de media hora, porque sabemos que Jericho al final el cardio no le aguanta. Pero mira, fueron 15 minutos que estuvieron bien. Es verdad que para ser el co-main event, al final ya también estás un poco cansado de todo. Así que como relajación tampoco estuvo mal, que el combate de Matt Hardy y Sammy Guevara fue también mucha subida de revoluciones. Y además también veníamos de Young Bucks contra FTR. Así que me pareció bien este combate como co-main event para relajar un poco la situación. Y ya pues, no sé, creo que fue un buen combate. Un combate pues sólido, básicamente, sin tirar de luces, pero que estuvo bien. Y al final fue lo mejor, sin lugar a dudas. Sí, yo ya te digo, estoy muy de acuerdo contigo en todo. Te diría incluso que como tú dices, pues de Jericho, justo quería comentarte eso, que lo veo en una cuesta pronunciada de rendimiento. No sé si me explico, creo que está dando un bajón que a lo mejor del año pasado, o sea, de hace 2 años para el año pasado no se notó tanto, pero creo que ahora ya sí se nota que Chris Jericho está ya pues cada vez con más dificultades para luchar. Y a ver esto cómo lo gestionan, porque sigue siendo la gran figura, la cara, de alguna manera, el hombre mediático que todo el mundo quiere ver siempre, el máximo entertainer, por decirlo de alguna forma, y hay que empezar a lidiar con eso. Quizá una retirada en kayfabe, quiero decir, que haga que MJF sea como su mano derecha para ir aprendiendo, un poco como El Padrino, un poquito algo de ese estilo, podría estar bien para continuar la historia y ver qué pasa con ellos. Sí, yo he pensado algo parecido, pero por otra parte es que me imagino que Chris Jericho no quiere acabar de luchar hasta que literalmente no pueda luchar. Lo que sí que tendría que hacer Jericho es empezar a cambiar un poco su estilo, es decir, que con 50 años siga pretendiendo hacer Lion Souls y todo esto en medio de un combate, pues evidentemente es más complicado, es más difícil y creo que debería empezar a plantearse quizás cambiar el ritmo de sus combates. Por ejemplo, me acuerdo cuando Ric Flair fue más mayor, porque Ric Flair luchó hasta los 59 años en W, pues empezó a cambiar un poco el ritmo y su manera de ser. No es lo mismo el Ric Flair de WCW que el Ric Flair de WWE. Y creo que debería plantearse un poco también ese cambio de estilo y centrarse más en el storytelling y en ser un entertainer que en sí, pues ya en ofrecer un espectáculo de estos altos en el ring. Sí, total. Ojalá que se dé cuenta pronto y al final creo que una cosa que odiamos mucho los fans es ver a un luchador al que hemos admirado, que hemos considerado una leyenda, arrastrarse por el ring. Chris no está en ese punto todavía, por suerte, y quizás, pues si se da cuenta pronto, sea un buen momento para ir parando. Y si tú, por ejemplo, como tú dices, decide cambiar un poco su estilo, pues ver cómo lo hace para que al menos nos deje buenas sensaciones, al menos cuando esté subido en el ring. Claro, es decir, yo creo ya que Chris Jericho, a ver, es que Jericho lleva 30 años en el negocio, 30 años donde cada etapa que ha hecho se ha revolucionado, lo ha hecho bien, ha sabido manejarlo. Yo espero que después de estos años como el campeón, que ya lleva pues 1 año y medio o así con este personaje, pues sepa también manejarse y decir, hey, no soy el mismo que era hace año y medio ni el mismo que era hace 10 años, voy a volver a reinventarme, que sé que perfectamente lo puedo hacer y lo hará genial seguro si quiere. Sí, seguro. Y para terminar, para cerrar un poco este Full Gear, aunque ahora te quiero hacer una cuestión más sobre el Dynamite de esta semana, ese campeonato mundial, Jon Moxley le gana a Eddie Kingston, mantiene ese título mundial pues al menos hasta el 2 de diciembre, que va a ser cuando tenga ese combate contra Kenny Omega. Y
Y bueno, creo que estuvo muy bien en cuanto a storytelling el combate. Creo que fue bastante bueno dentro de ser un estilo más brawler y no tan a lo mejor de calidad técnica y de exquisitez, por decirlo de alguna manera. Fue un combate entre dos tíos que van a darse con todo y a matarse y creo que cumplió las expectativas más que de sobra. Fue una Quick Match muy entretenido, la verdad, muy entretenido. Creo que tuvieron buenos spots muy imaginativos y fue un combate que me gustó, es verdad. O sea, ya dice mucho que, teniendo en cuenta que era el main event después de 4 horas y que era un combate que más o menos ya sabíamos por dónde iban los tiros, se nos hizo incluso corto. Es decir, lo veo una buena señal, ya os digo. Yo creo que la peor baza de este combate es que el resultado ya estaba muy claro. Llega a ser más apretado todo. Y quizás quién sabe que puede ser un combate incluso más entretenido en ese término de quién ganará, no sé qué, no sé cuántos, pero una vez empieza el combate ya sabes por dónde van los tiros y que Moxley ganará. Y tampoco pasa nada porque al fin y al cabo fue un muy buen combate y ya digo, es muy disfrutable, pero creo que esa baza falló. ¿No crees que de alguna manera tuvieron que buquearlo un poco diferente en el sentido de que Eddie Kingston nunca se vio cerca de ganar el combate? Es cierto, es decir, yo es que vi muy claro que Eddie Kingston sería el que pondría toda la carne al asador, que haya los mayores spots, lo haría todo, pero es lo típico que estás ahí al máximo, pero finalmente pues Moxley remontará de X o Y forma y acabará ganando. Todo se ha dicho, al final me gusta mucho, porque normalmente, Sí. por ejemplo, en iQuit Match de WWE, estamos acostumbrados a que la persona que se rinda, I quit, como que me estoy muriendo ya, que no puedo más con mi vida, que pues como un poco cobarde. Y aquí no, Sí. Eddie Kingston que se rindió como puro trámite, en plan, casi ni se escuchó lo que decía, y se rindió porque, por puro deporte, pero no por, en plan, como cobardía. Sí, de hecho, el final hay que mencionarlo porque ese momento en el que él ya sabe que ha perdido, mucho antes de que Moxley le termine, cuando está de rodillas en el suelo y le saca el dedo a Jon Moxley como diciendo, he perdido, termíname, que a mí me da igual. Creo que es un momento brutal y está hiper bien vendido, lo cual al final pues es un final perfecto, una continuación perfecta para la historia de Eddie Kingston de 18 años luchando, 18 años intentando ser campeón mundial en una compañía de renombre y me llega la oportunidad, no lo consigo, pero yo sé dónde están mis límites y lo acepto. O sea, creo que está muy bien vendido, muy, muy, muy bien vendido. Claro, es como, no he perdido porque haya sido una novatada, ni porque no era mi altura, por decirlo así. He perdido simplemente porque Moxley ha sido mejor. Claro. Y yo, pues mira, yo sé cuando he perdido y no pasa nada. No voy a hacer el idiota. Y eso me gusta mucho, ver cómo Eddie Kingston, incluso en la derrota, se ha visto fuerte, se ha visto una persona muy veterana y manteniendo su personaje intacto. Sí, al final creo que hay dos combates, sobre todo tanto este combate como en el combate de Omega y Adam Page. Siento que es un final muy Puroresu, muy New Japan Pro Wrestling, en el sentido de que son finales que ya sabes lo que va a pasar en el final, porque bueno, Kenny Omega bueno, le aplica 27 B-Triggers a Adam Page, pero quiero decir que está claro que va a perder Adam Page, pero eso no le resta valor al final. Y lo mismo pasa un poco con este. Ya sabes, cuando Eddie Kingston está de rodillas y Jon Moxley está detrás de él de pie, sabes que va a ganar Jon Moxley, pero dices, joder, qué buen final igualmente. Y es una cosa que no vemos mucho en Estados Unidos y desde ese punto me ha encantado, la verdad. Claro, en Estados Unidos estamos acostumbrados a que el final sea ultra apretado, con un nivel de exigencia máximo al final, y que alguien gane pues como así a lo rápido, por decirlo Un de alguna reverso, forma. claro, siempre es voy a aplicarte mi finisher, fallo o me lo paras, me reviertes y me ganas. Ahí no, en cambio en New Japan Pro Wrestling podemos ver que hay combates que, aunque sea en el estelar y sea un combatazo de, yo qué sé, 40 minutos, tú cuando quedan un minuto y medio o así, ya sabes perfectamente quién ganará y no lo esconden. Y al fin y al cabo tampoco jode nada al combate, sino que le da un toque diferente y creo que es muy interesante eso. Y no he visto muchos combates de New Japan Pro Wrestling y aquí puedes ver eso también aquí, creo que es un buen detalle. Sí, totalmente. Y ya para terminar, que no te quiero quitar mucho más tiempo, Carlos, que sé que vas bastante liado, preguntarte por ese regreso de Pac.
volvió en este último episodio de Dynamite. Le vamos a tener ya, parece que de forma habitual en los shows. Y se abren cositas muy interesantes, tanto en la posibilidad de que esté en la órbita del título mundial, como en un posible feudo con Eddie Kingston, o incluso, a saber, un feudo en parejas entre Fénix y Pac contra Penta y Eddie Kingston. No sé, hay muchas opciones. Eso me encanta, es decir, esa imprevisibilidad también que nos ofrecen ahora mismo con Pac, creo que es maravillosa. Yo aposté y quería ver un Pac contra Kingston, lo tendremos, está clarísimo. Pero es que además, el ventanal de opciones que nos ofrecen ahora es increíble, porque quién sabe, por ejemplo, también si Pac sale victorioso de esto y una vez Kenny Omega sea campeón, yo sí que lo doy muy por supuesto, pero es que no veo otra opción, personalmente. Yo de esta opción ya como he hecho prácticamente. Quién sabe, por ejemplo, si quieren repetir ese Iron Man que vimos hace un año ya, entre Pac y Omega. O sea, es que con Pac hay 1001 opciones para buquear y creo que es una adherencia increíble para esta división, muy necesaria y que ofrece una frescura y un ventanal de buqueos increíble. Es una navaja suiza. Para All Elite ahora mismo es una navaja suiza, porque puede hacer de todo lo hace bien. Y al final creo que le va a dar un toque importantísimo, que tú y yo lo hemos dicho en más de una ocasión durante todos estos meses, un poco era lo que le hacía falta a All Elite. Era un tío que es especial, que hace cosas especiales y que además no tiene una personalidad clara, lo que permite que vaya contra todos como si fuera un Miura. Él un día se levanta cruzado y quiere ir a por Hangman Page y va a ir a por él. Y se levanta por Omega e irá por Omega, y se levanta por Moxley y va por Moxley. Entonces creo que eso le aporta muchísimo valor y como tú dices, imprevisibilidad a All Elite, a Dynamite e incluso a los pay-per-view, que yo ya estoy deseando verlo luchar de nuevo. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Recordad que todos podéis seguir a Carlos en @argilacarlos, y si no lo hacéis todavía, pues no sé qué coño hacéis, porque vamos, es un ente ya de la comunidad. Así que eso, Carlos. También recordad que te pueden seguir en The Wrestling Pub, ¿no? En Twitch. Sí, también hacemos directos por The Wrestling Pub casi cada día. Esta semana no, porque he estado de exámenes, pero normalmente casi cada día hacemos un directo por allí. Y yo solo digo que esta semana sale el Call of Duty Cold War y estaré por ahí jugando también a ese juego. Si os queréis pasar, pues estáis más que invitados. Ya os digo, directos casi cada día de Wrestling Pub. Y si me queréis seguir por Twitter, pues nada, los típicos tweets que hago siempre de wrestling, ahí los tenéis. Pues como siempre, Carlos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. A ti, chao. Y después de un par de semanas de descanso, después de vivir un muy intenso G1 Climax, llegamos otra vez a Stanner, llegamos otra vez a el Puro Resu y llegamos otra vez a Japón. ¿Cómo estás, Lariato? ¿Cuánto tiempo sin verte? Te he echado de menos. Lo mismo digo, y aquí estamos de vuelta para traer New Japan, y hoy por suerte no solo New Japan, sino que intentaremos expandir un poquito los horizontes de lo que viene siendo New Japan y Stardom. Ya sabes que pues bueno, pues el podcast tiene un tiempo predeterminado que nos saltamos, pues creo que no ha habido ni un programa en el que haya sido hora y media, así que pues vamos un poquito apurados, pero hoy en un formato un poco novedoso nos vas a intentar informar de todo, que la verdad que hay un montón de información que nos tenemos que dejar fuera siempre que empezamos con el podcast. Dicho esto, como tú bien dices, vamos a empezar hablando de New Japan, vamos a hablar de Power Struggle, el gran show posterior al G1 y bueno, en líneas generales creo que todo el mundo sabe lo que vamos a opinar del show, porque creo que ha sido un sentimiento más que generalizado, sobre todo yo lo he visto mucho por Twitter, que ha habido muchos palos hacia New Japan por este show. Entonces, Lariato, tú como experto te tengo que preguntar, ¿cómo lo viviste? ¿Te gustó? ¿Qué cambiarías así un poco en líneas generales, aunque luego ya nos meteremos combate a combate? Cambiaría lo primero antes de empezar el main event. Quitaría ese main event, haría cualquier otra cosa. Este tipo de shows, otros años solemos tener Power Struggle y King of Pro Wrestling, si no me falla la memoria, pero suelen ser unos shows un poquito por debajo. Vienes de un G1 bastante largo y suelen ser las giras de tag y demás, y suele bajar bastante el ritmo. Y
pues la gente no lo sigue tanto, son giras menos importantes, más de relleno, de transición hasta Wrestle Kingdom, por lo que siempre suelen tener un nivel más bajo. Este año no ha sido la excepción y así ha sido, solo que me ha parecido que este año es el que más bajo ha sido de los últimos años. Sí, al final yo pues, no sigo tan a fondo New Japan, ya lo sabes, estoy ahora metiéndome en todo este mundo un poco por el tema del podcast, pero yo estuve viendo un poquito la cartelera del Power Struggle del año pasado y aún así me parece mucha mejor cartelera que lo que nos ofrecieron esta semana. Entonces, si quieres, empezamos un poquito, que el primer combate era ese Toru Yano Zack Sabre Jr., un poco cómico al final, porque era un combate en el que no había esquineros, y a mí me entretiene, como todo lo que hace Toru Yano, la verdad. Sí, fue un combate muy entretenido, como lo que tú dices, como todo lo que hace Toru Yano. Me pareció un poquito, digamos, peor que aquel que tuvieron en el G1 Climax, el último. Me parece que ese es algo Sí. mejor que este, pero es un combate entretenido, son 12 minutos. Como tú bien dices, no hay esquineros, no están los protectores del esquinero, porque las reglas del King of Pro Wrestling así lo han dictado justo para ese combate, por lo que combate divertido y poco más. Yo te quería preguntar un poco por el King of Pro Wrestling, porque yo no lo manejo mucho el título y me gustaría que me explicaras un poco qué es, con qué lo puedo comparar y en qué escala de valores lo debería pues, poner yo en mi mente. Vamos a ir con qué lo que puedes comparar y la escala y luego tiro a lo otro, ¿vale? ¿Con qué lo puedes comparar? Diría que con nada. La verdad que te diría que con nada. No me viene nada a la mente así. ¿En qué escala le pondríamos? En el último, por debajo incluso del campeonato de tríos. Y después, ¿qué es? Pues es un título que se inventó, bueno, un trofeo que se inventó al principio digo, a mediados de este año, cuando volvieron de la cuarentena, lo presentó Okada y de hecho el primer campeón es Toru Yano y es algo muy extraño en el que se enfrentan siempre con unas reglas. Cada luchador elige unas reglas y en las redes sociales se vota cuál va a ser las reglas del combate y el que más reglas saca, el que mayor puntuación saca, pues esa es la regla que se decidirá. Vale, entonces, ¿y este no corner patch la puso Zack Sabre, puede ser? La pondría, no sé si la puso, yo diría que Zack Sabre, porque Toru ya no le interesa para hacer Claro, la pero ya no tontería suya. la usa siempre. Yo creo que sería propuesto por Zack Sabre. Pues mira, no Y, sabría decirte. y bueno, al final, pues es un combate que lo que hemos dicho, que para entretener está bien. Toru ya no gana. Al final, este King of Pro Wrestling, si lo pudiéramos asemejar a algo, a lo mejor al 24/7, quiero decir, en el sentido de que tenemos a un Toru Yano que interesa que lo tenga él porque es divertido y parece que así da un poco de juego, ¿no? De alguna manera. Sí, yo quiero entender e imaginarme que en un futuro podremos ver a alguien algo más importante y con estipulaciones interesantes, como por ejemplo combates de sumisión, 2 o 3 caídas y cosas así, para rellenar un poco, pero en cierto modo también para darle algo de importancia, yo creo. Sí, Y al final. se me ha olvidado comentar una cosita, disculpa que me Sí, acabo de sí. acordar, y es que este título, este campeonato, bueno, este trofeo, cada final de año queda vacante, según comentaron, o Ah, sea, a final de 2020 quedará vacante y en 2021 se volverá a hacer o un torneo o un combate, lo que sea, para decidir al nuevo campeón. mira, eso mola, eso está interesante, la verdad. Lo que te iba a preguntar es un poco por el hecho de que, si no recuerdo mal, cuando hablamos de Power Struggle así por encima, el día que terminamos de comentar el G1, me decías que a Zack Sabre a lo mejor había solicitado un combate de sumisión o ahí me he ido yo, me lo estoy inventando yo. Creo que dije, ya no me acuerdo, pero creo que dije probablemente que yo quería o me imaginaba que Sake tiraría por algo de Ah, sumisión, vale, vale. porque al final es algo que a él le interesa aprovechar para su juego. Igual también, igual de hecho lo pidió, pero ganó el otro, no sé, no me acuerdo ahora mismo, ha pasado mucho tiempo desde Sí, sí, entonces. sí, me lo imagino, me lo imagino. Sí, ha sido ya curiosidad porque me ha surgido ahí Ujú. la duda. Seguimos con otro campeonato, el Never Open Weight Title. Shingo Takagi le quitaba el título a Minoru Suzuki. No sé qué te parece esta decisión. A mí me parece bien, porque la verdad que creo que Suzuki pues no le hace falta tener un título y a Takagi pues bueno, no le viene mal de cara también a Wrestle Kingdom y además fue un muy buen combate. Sí, estamos ante el que en mi opinión es el combate de la noche, vamos. Y
Tenemos a un Shingo que, como tú bien dices, gana el campeonato ante Suzuki, contra el que lo perdió hace 5 meses o algo así. Y creo que es un combate decente, no está al nivel del de Jingu, pero está algo por encima del nivel del de G1, por lo menos para mí. Y tenemos a Shingo como campeón cara a Wrestle Kingdom, que al final eso va a ser interesante y va a ser importante porque así Shingo tiene el spot de un combate singles en Wrestle Kingdom que el año pasado, si no recuerdo mal, bueno, el año pasado, este año, si no recuerdo mal, no ha tenido. Estuvo en un combate de tríos por el Never, pero el de tríos y no este singles. Pues será interesante, la verdad. Lo que no tengo claro es si, a ver si tú me ilustras un poco aquí, si hay ya claro algún rival o todavía no se ha dicho nada, o si durante estas giras que se va a hacer que ahora después comentaremos, del Best of Super Junior, del Attack League o algo de eso, podría ser que en algún caso aparezca un retador para él o existe ya. Hasta donde yo sé, no existe nadie como retador para Shingo y estoy seguro que sacarán el retador de los combates de la World Tag League. Pienso que puede ser alguien al estilo de Goto o ¿por qué no? Un Ishii o Yoshihashi, que sería sorprendente, pero bueno. El otro en el que he estado pensando en cierto modo es Evil, que aunque sí creo que es un luchador que encaja, digamos, con el título Never, ahora mismo tal y como está no me interesa nada verlo. Si hubiese sido el Evil de febrero, por ejemplo, un Evil más explosivo, que te daba combates de 10-15 minutos decentes o buenos, pues sí que lo hubiese disfrutado. Sí, bueno, claro, porque aunque esto lo comentarán más adelante, Shingo está en esa World Tag League junto a Sanada, ¿no? Sí. Y habrá que ver, pues eso, supongo que de algún tipo de feudo que aparezca durante el torneo, pues ahí tendremos ese combate titular. Y yo te voy a decir que el siguiente combate me decepcionó muchísimo. O sea, esperaba muchísimo de ese Kazuchika Okada contra Great Okan, porque además yo me había autoconvencido de que Great Okan iba a ser bueno y, y no me convenció en absoluto. Es un combate súper flojo. Me pareció el combate más. No sé si está empate con el main event de combates flojos y creo que es un combate muy poco disfrutable. No me gustó nada cómo lo llevaron y no sé si es culpa de Okan o si es culpa de Okada, porque también tenemos a un Okada que todavía sigue con ese piloto automático y que no se disfruta sus combates, por lo que ya digo, ojalá podamos ver más combates singles de Okan y combates importantes para ver si es cosa de este combate con Okada, su mancha, digamos, en el historial, o es que no se está adaptando a lo que viene siendo su regreso de la gira. No me parece que tampoco haya que, digamos, juzgar o decir, uff, este no sirve para nada desde el primer día, aunque obviamente no lo estás haciendo, pero sí que hay gente que ya está diciendo, bueno, pues este tío ya no va a hacer nada, hombre, pues está contra uno de los tíos más importantes de los últimos 10 años. Normal que tampoco gane su primer combate. Aunque me esperaba que lo ganase de manera sucia, si te digo la verdad. Sí, a mí también, yo esperaba para darle un poco más de vidilla al feudo, pues eso, que Osprey interviniese de alguna manera y consiguiese que Okan se llevase la victoria. Pero el problema, lo que no me termina de convencer tampoco de Okan, es un poco que no voy por el tema de decir que no vale, ¿vale? Pero sí que es cierto que si contra Okada deja sensaciones dudosas, que es un tío que por mucho que vaya con el piloto automático, es más fácil pelear contra él que pelear contra otros muchos por la calidad que tiene, pues parece que ya siembra esa duda que, como tú dices, pues está teniendo un poco el público con él. Yo, evidentemente, no lo voy a juzgar ya, yo le voy a dar la oportunidad. Tengo ganas de verlo en la Vuelta al League y a raíz de ahí creo que es donde podremos juzgar un poco en qué nivel está, si estaba preparado para esto o si se precipitó New Japan con él. Eso siempre pues se podrá ver, veremos algo en la World Tag League, pero yo creo que siempre este tipo de cosas y sobre todo la forma en la que trabaja New Japan hay que intentar esperar, aunque alguno dirá, Buah, eso es demasiado tiempo, pero yo suelo intentar mirar un poquito dentro de 2 años cómo estás, o hace 2 años cómo estabas, mejor dicho. Por ejemplo, con White, a mí White siempre me ha gustado desde que volvió de su excursión por Ring of Honor. Me gustó muchísimo su combate con Tanahashi en Wrestle Kingdom y desde entonces se ve que ha evolucionado muchísimo. Y si en su momento ya me gustaba, ahora me encanta. Y
se ve, el de White es el ejemplo más fácil de verlo, y sobre todo se puede ver con Alex de Spanish Uppercut, que a él no le convencía hasta que lo vio en el Garden, y sí que el combate del Garden de White es uno de los mejores combates que tiene. Sí, pues a ver, ya te digo, al final es un poco que la gente pues es libre de opinar y de criticar lo que considere oportuno, pero como tú dices, pues hay que darle un tiempo al chaval que también acaba de llegar de pelear en empresas, en esa excursión en Reino Unido, pues pelear en empresas más pequeñas y demás, y llegar a lo mejor a un no sé en qué estadio ha sido esto, no lo recuerdo. En el Edion Arena, si no recuerdo mal. Sí, en una arena grande con más espectadores, pues yo qué sé, puede ser que le haya podido la presión. Dicho esto, ese combate por el maletín del título de Estados Unidos, Kenta Hiroshi, me gustó, y me gustó casi más, no sé, disfruté el combate casi más que el que me has comentado tú de Takagi y Suzuki. No sé por qué, esto es opinión totalmente personal, sé que el otro fue un combate espectacular, pero es que Kenta me parece que dio un combate muy muy bueno, dio una actuación individual muy interesante, y ya te digo, desde que empecé el G1 lo dije, y tengo muchas ganas de ver a Kenta hacer cosas importantes. Vemos a un Kenta que se está reinventando en cierto modo, no es el Kenta que se veía en Noah en los años 2005, 2009, que eran esa época podría decirse que es la mejor de su carrera, incluso 2011 y 12 y demás. Pero vemos a un Kenta un poco distinto a ese, y también vemos a un Tanahashi que en esa misma época estaba siendo el ace. Uno era el ace de New Japan y otro era el ace uno de los aces de Noah, uno de los importantes, digamos, de Noah. Y aunque los dos ahora están en sus 40 y tampoco están, ya digo, como hace 10, 15 años, me parece que todavía pueden dar algo muy interesante. No me pareció mal combate, de hecho me pareció el segundo mejor combate de la noche. No está igual tan bien, por lo menos en mi opinión, como el Suzuki Single, lo disfruté algo más. Pero ya digo, me parece súper interesante ver el combate. La duración creo que es perfecta. El ritmo en los primeros minutos me faltó un poco porque al final no duró tanto y jugaron demasiado al juego de, bueno, me burlo un poco de ti y demás, Sí. pero me parece que el combate, para lo que se esperaba del combate en la fecha, la posición de la cartelera y demás, cumplió sin duda. Sí, al final creo que por cómo inició te cuesta un poco entrar en el combate y meterte en él, pero cuando ya empiezan, como diría Héctor del Mar en su día, las hostilidades, se pone muy interesante, y la verdad que se hace corto. A mí realmente se me hizo corto, obviando lo que tú dices, el principio, que a lo mejor es un poco más lento, se me hizo corto realmente este combate, y por eso creo que me dejó tan buen sabor de boca. El Minoru Suzuki Shingo quizás se me hizo un poquitín largo ya de últimas. No mucho, de hecho creo que ya te digo, es un gran combate y yo lo reconozco, pero no sé, este combate se me hizo mucho más liviano, y me gustó mucho, ya te digo, y como quería que ganase Kenta, que esto ya lo habíamos hablado en la previa que hicimos, bueno, previa, si se puede llamar previa a lo que hicimos aquel día, pues la verdad que me fui contento con este combate, y de hecho el problema fue que me decepcionó el siguiente, ese campeonato para saber quién iba a ser finalmente el contender al título de Tetsuya, a los títulos de Tetsuya Naito en Wrestle Kingdom, entre Jay White y Bushi. Y no sé si te pasó a ti, pero yo del otro combate que me gustó mucho, pasé a este y me empezó gustando, pero conforme fue acabando también se me fue haciendo un poquito largo, y al final me quedé con mal sabor de boca. A mí me pareció que, ya digo, el combate estaba teniendo lo típico de White, que se trabaja, pues bueno, salgo un poco, me río de ti, no sé qué, te trabajo una parte, en este caso se centraba mucho en el abdomen de Kota, y me gustó mucho la construcción en general que tuvo el combate hasta ese final tan horrible, con ese backslide apoyado en la tercera cuerda, con los pies y demás, que utilizó White para ganar y convertirse en el retador que después diría que sería para la noche 2, el día 5 de enero en el Tokyo Dome, por los dobles campeonatos. Me parece que la forma de darle a White de esa forma sucia es más que nada para construir una historia del Ibushi underdog y demás, que bueno, de eso ya hablaremos cuando hagamos la previa de Wrestle Kingdom allá por diciembre.
Sí, sí, lo que te iba a decir es que me canso de decirlo y no quería repetirlo yo porque la gente va a pensar que soy un pesado. Eh, pero es que Jay White gana siempre igual. Sí. Y Suele no puede utilizar ser. mucho esa táctica. Y es que no puede ser. Quiero decir, yo entiendo que es un heel y entiendo que tiene que ganar, pero es que joder, que sea sistemático, que no sea capaz de ganar nunca a nadie de ninguna manera limpia, pues al final creo que es como explotar demasiado ese recurso y hace que pierda un poco el sentido. Ya deja de ser lo sorprendente o lo que te llama la atención decir, es que no ha ganado limpio, para decir, pues ha ganado como gana siempre, si es que tampoco tiene más. Lo sorprendente hubiera sido que hubiera ganado limpio. Y me parece muy mal porque no puedes plantar a este tío como contender a los dobles campeonatos si realmente la imagen que da es que no es capaz de ganar un combate limpio. Vas a tener un doble campeón que no es capaz de ganar un combate limpio. No sé, no lo termino de ver. Sí, de hecho entiendo tu postura y en cierto modo incluso la comparto, pero el tema, o por lo menos tal y como lo veo yo, es que se ve muy obvia la historia de redención de Ibushi. Es un Ibushi que ha pasado puteado un Wrestle Kingdom por un Naito que recibió una oportunidad que no debería haber recibido y que le jodió bueno, le jodió en cierto modo, tampoco le jodió porque él perdió directamente, pero ahora le ha venido la derrota del G1 y va a llegar a Wrestle Kingdom. Parece que Naito le va a dar la oportunidad titular y se va a redimir contra Naito. Y después en la noche 2 se va a redimir contra White y va a tener su primera defensa. Espero que de ahí ya se paren los campeonatos ya que estamos. Sí, eso sería, joder, sería importante, ¿eh? Porque es lo que hablábamos, al final tener dos títulos ahí prácticamente que no puedes hacer nada con uno de ellos, pues creo que es un error sobre todo a nivel de booking y a nivel creativo, porque al final, joder, podrías darle mucho más utilidad de alguna manera que no le estás dando. Dicho esto, te compro el buqueo, ¿vale? Pero al final no cambia que no hubiera sido necesario para mí que White o ganase, perdón, de forma sucia. Para que ese buqueo, para que eso ocurra de verdad. Hmm. Pero también piensa por el otro ángulo, porque tú dices, claro, cuando piensas en eso, y yo también en cierto modo lo pienso, dices, joder, podía haberle ganado limpio, pero la gracia es que como le ha ganado sucio, el otro llega más y es como, o sea, ya no es, joder, le ha ganado limpio, White es mejor, sino que White es un cabronazo que le ha quitado el spot a Ibushi, e Ibushi se va a vengar. Sí, ya, sí, entiendo que es mejor hacerlo así para que cuando Ibushi gane, si gana en Wrestle Kingdom, sea aún más espectacular Claro, o más emotivo. Mejor más que espectacular, emotivo, por decirlo de alguna manera. Pero creo que realmente, bueno, eh, entonces ya no te hablo del combate de Power Struggle, pero te sino que hablo de cualquier otro. Sí, de sí, los sí, sí, eso. 18 anteriores que ha ganado Jay White con alguna triquiñuela, con alguna trampa, con la ayuda de Gedo, con cualquier cosa. Sí, sí, entiendo y comparto lo que piensas. Es que ya llega un punto que sobrecarga, es demasiada sobrecarga. Dicho esto, como te he dicho, ojalá que gane Ibushi el título porque, bueno, estará bastante guay. Dicho esto, no te negaré que me molaría ver a Jay White campeón, bueno, doble campeón, aunque fuera una sola noche, pero habrá que ver lo que ocurre. Dicho esto, vamos con esa defensa de los dobles campeonatos. Evil contra Tetsuya Naito, tercera vez, si no me equivoco, que pelean Cuarta, no, no, cuarta que cuarta, pelean cuarta. este año. Tercera titular, por desgracia. Tercera titular, exacto. Y bueno, la verdad que yo no te voy a engañar. Yo pasé a la mitad del combate y lo empecé a pasar. Y lo vi O sea, vi los primeros 12-13 minutos y ya luego fui pasando con el ratón hasta el final. Un poquito. Hiciste bien. Y, y no, es que no tengo. Pensar en este combate, y es que no quiero ni hablar de este combate. Me parece una puñetera basura. Y de hecho, tengo mis notas del combate aquí delante y es una basura, lo peor del mundo. Ya está. No sé si no será lo peor del mundo, porque he visto cosas peores, pero joder, qué forma de quemar algo. Ese tipo de buqueos que odio, que es el que suele hacer WWE, que es como cada pay-per-view, ponemos 3 veces la misma rivalidad y es algo que odio. Siempre he odiado ese tipo de cosas. Y sobre todo, tal y como le están llevando Naito Evil,
tal y como lo han llevado de toda la historia, me ha parecido horrible. Desde junio aquí me ha parecido una historia horrible, que no ha mejorado, que ha ido cada vez a peor. Y yo pensaba, y mira que pensaba que eso era difícil, pues no, cada vez a peor. Pues mira, estoy quemado y por culpa de Evil y sobre todo este buqueo, Naito está dejando de gustarme y estoy planteándome en cierto modo rebajar mi forma de ver de New Japan, en vez de comerme todos los combates, a verme lo que más me interesa y punto, porque este tipo de cosas no las quiero aguantar más. He visto muchas críticas perdón, a New Japan Pro Wrestling, incluso asemejándolo un poco al main roster de WWE. Sí, Y es que algo que yo hice y es que creo que me gustaría que explicaras un poco, que te explicaras un poquito ahí. a ver, aquí, a ver, si alguien no ve New Japan y nos está escuchando por escuchar y por conocer un poco el producto, y si es fan de WWE, probablemente se va a tomar mis palabras a mal, y siempre lo digo, esto es mi opinión, y mi opinión no hace que sea, lo primero, mejor o peor que la de nadie. Es mi opinión de mierda, básicamente, es una opinión que tengo yo, y como tú puedes tener la tuya, y ya está. Estemos de acuerdo o no, me es indiferente. El tema es que a mí no me gusta nada que jueguen con este tipo de cosas, ¿no? Yo prefiero un combate bien estructurado, un combate interesante y conociendo las limitaciones de cada uno. Evil no puede dar combates de media hora y no tiene ese storytelling, no lo tiene, no lo controla, no es algo que esté en sí, sino que es un tío, como he dicho antes, de 10-15 minutitos de combate, algo más explosivo y ya está. Luego nos están jugando con todo el tema de la tradición y al principio no la llevaron del todo bien y al final alguna cosita han mejorado metiendo más a los ingobernables de por medio, pero también lo han jodido. Luego lo que he dicho de los combates. No me puedes poner 4 combates de la misma rivalidad en 5 meses. No soy una persona que esté a favor de esas cosas. Prefiero que me pongas ese mismo combate 2 veces al año, me pones uno en febrero y me pones uno en octubre o en septiembre. Y ya está, y no me lo pongas más, porque acabas cavando el feudo. Y cuando quemas un feudo, ese feudo deja de tener sentido e interés. Y eso es lo peor que le puede pasar a tu producto. Y sobre todo si es el main event y sobre todo si es por el campeonato doble. Y cara a Wrestle Kingdom. Pues la verdad que no lo podías haber explicado mejor. Te felicito. O sea, ha quedado creo que muy claro la opinión y el porqué y como dices, no creo que haya nadie que tenga por qué molestarse, porque creo que no has dicho tampoco nada del otro mundo. Y ya pues si te parece pasamos un poco porque nos olvidamos de este show un poco infame, entre comillas, porque es lo que ha sido. Y hablamos de otras cosas, que sé que hoy tienen muchas cosas que contarme, pero antes de ello, si te parece, háblame un poco del Best of Super Juniors. Yo no he visto ningún Best of Super Junior antes. He visto la final del año pasado, del anterior, no lo recuerdo, tampoco me acuerdo ni quién estaba, no te voy a engañar. El año pasado Shingo y Osprey. El anterior Ishimori e Hiromu, si no me falla la memoria. Y vi el de hace 2, entonces. Fue Ishimori y no. Sí, totalmente. El caso es que mi duda es, ¿por qué son menos? Partiendo de ahí, porque los juniors son menos en New Japan, imagino. Menos en importancia, sí, pero este año tiene doble explicación. Tiene otra explicación, perdón. Best of the Super Juniors se suele celebrar entre mayo y junio. Suele ser un show que se celebra en mayo y acaba unos días antes de Dominion. ¿Cuál es el tema? Pandemia 2020. Todos lo conocemos, lo que ha pasado, por desgracia. ¿Qué han hecho con el Best of the Super Juniors? Lo han juntado con la World Tag League. En esta época estaríamos viviendo la World Tag League y la Junior Tag League, porque los juniors también tienen una Tag League propia. Al final se ha metido 10 juniors y 10 equipos en la World Tag League, en vez de 20. El año pasado, 20 o 18, yo no recuerdo cuántos eran en los juniors, diría que son 20. Ahora igual me he deslizado por 2, pero vamos, diría que son 20. Suelen ser separados en 2 bloques. Sí, Pero igual ya que digo, el G1, ¿no? eso es, sí, es lo mismo que el G1. Pero este año, por culpa de la pandemia, se nos queda en 10 y monobloque. El que gane los 2 luchadores con más puntos del bloque son finalistas. Lo que significa que repetiremos 2 combates en este Best of the Super Juniors. Vale. Pues si te parece, vamos comentando. Dices tú uno, bueno, esta idea es tuya en realidad. Dices tú uno, digo yo otro y los comentamos los 10 participantes. Perfecto.
Bueno, pues el único debutante que tenemos en esta Best of the Super Juniors sería Master Wato, este luchador que acaba de venir, que vino el pasado junio de su excursión en México, en el Consejo Mundial de la Lucha Libre, que fue Young Lion, anteriormente conocido como Hiraika Wato, si no recuerdo mal era su nombre, y veremos lo que hace. Espero que sea una gran Best of the Super Juniors para él, y será al mismo tiempo que hemos dicho antes con Okan, una prueba de ver qué pueden llegar a hacer en un futuro con Wato. ¿Podemos decir que ha evolucionado? ¿Que ha pasado de ser su nombre a ser Maestro Wato? O sea, ¿ha crecido en México, en teoría? Sí, al final ese tipo de excursiones son para formar esto como luchador. Okan, antes como Young Lion, se llamaba Tomoyuki Oka. Si no me equivoco, como Young Lion suelen utilizar sus nombres de la vida real y luego ahí desarrollan un personaje. Algunos mantienen su nombre, como por ejemplo serían Nakamura, Tanahashi, Shibata y demás. ¿Sí? Y otros crean un personaje. Wato, Great Okan, Evil, que estuvo en Ring of Honor, El Desperado, que creo que también estuvo en México y demás. Ok. El siguiente que tengo aquí en la lista sería Duki, ¿no? Que es su segunda Best of Super Junior. Y yo no le controlo mucho, la verdad. Es un luchador que entró el año pasado en la primera Best of the Super Juniors como reemplazo del Desperado, quien, si no recuerdo mal, se rompió la mandíbula. No es mal luchador, hace poco dio un buen combate 3 contra 3 en la gira Power Struggle, muy, muy chulo. Es un luchador al que se suele decir que está un poco infravalorado. No creo que sea un mal luchador, creo que es un buen luchador, pero ya veremos qué tal hace este año la Best of the Super Juniors. El siguiente sería Robbie Eagles, el compañero o ex compañero de Will Ospreay, no sabemos si seguirá con él o no ahora. Y me apetece verlo, me apetece ver al luchador australiano porque creo que puede hacer algo interesante y es un torneo que se adapta mucho a la forma de luchar suya. Yo con este señor tengo la duda de si lo puse en una carta del año pasado o no. Creo que sí. Probablemente, no me acuerdo ya. Que por cierto, eso Pobres sigue, cartas. quien lo esté escuchando y participe, eso sigue en pie y se va a hacer la final. Lo que pasa es que no tengo tiempo, francamente, y quiero hacerla bien y para que sea una mierda, prefiero esperarme, hacerla cuando tenga tiempo y va a estar guapísimo. Ya eso os lo puedo asegurar. Que no es una cosa que se haya perdido en el limbo. Ocurrirá. Simplemente quería dejar eso claro. Luego tenemos a So, compañero de Yo, que estos siempre me han hecho mucha gracia por los nombres, en su tercera Best of the Super Junior. Y tengo que reconocer que a mí este tag es de los pocos tags que yo conocía por haber visto highlights y cosas así de Japón antes de empezar a ver New Japan más de forma un poco más pues, continua. Y me gustan muchísimo, creo que conjuntan muy bien. Sí, creo que son un tag muy chulo, Soy Yo. Me gusta muchísimo So, creo que es de los dos el más interesante. Ahora mismo Yo no está porque está lesionado. Y de hecho, yo pondré a Sho como uno de los posibles finalistas de esta Best of the Super Juniors. De hecho, diría que es uno de los dos finalistas directamente. Pero aquí no pasa como en otros países que normalmente si eres tag, las cosas individuales no son para ti. Suele ser, yo creo que entre So y Yo se está viendo que podrían separarlos, o se está rumoreando mucho eso. Y sobre todo ahora después de la lesión, más. Pues para mí sería un error porque tienen el nombre más chulo que he visto en un tag en Japón con mucha diferencia. Dicho esto, el siguiente sería el Desperado, que es su cuarta Best of the Super Junior. Es campeón junior por pareja y junto a Kanemaru, si no me equivoco. Sí. Y ojo, a mí me gusta el Desperado, o sea, yo soy fan. La verdad que lo poquito que le he visto es de los luchadores, yo voy a decir que es uno de mis favoritos. Digo personales, no digo que de los que creo que va a ganar. Desperado, yo lo pondría como alguien importante, pero como es campeón por parejas junior, puede que no llegue, y eso es lo que me da en cierto modo pena, porque creo que ha tenido un gran año. Creo que es creo que Desperado, So e Hiromu son los tres luchadores juniors que más se han lucido en 2020. Has mencionado a Kanemaru, en la lista que tenemos aquí y que te he enviado a ti también está, pero se anunciaba hace unos días que Kanemaru no estaría y que sería reemplazado por Yuya Uemura, el Young Lion, por lo que se me ha olvidado decir que tenemos dos debutantes,
el Young Lion Yuya Uemura y el ex Young Lion, el que ahora ha vuelto hace poco, Master Wato. Ah, vale, mira. Bien, menos mal que lo has dicho porque si no se me... yo lo tenía aquí en la lista que me has pasado tú y hubiera sido un botch. Se me ha Pero olvidado bueno, cambiarlo. no te preocupes, coño. Taiji Shimori, que es también su cuarta vez of the Super Junior, igual que el de Esperado, ya fue finalista en 2018 y es campeón junior. No sé tú qué piensas, pero yo sí que me gustaría que ganara Ishimori, sobre todo porque ya te digo, de los juniors, es el del que uno de los junto con Hiromu fue el primer combate de juniors que vi en New Japan y por eso me gustaría que ganara, no sé, solo por eso. Y menudo combatazo que viste. La final Por de eso, 2018, así que madre mía. por eso te digo, es que de hecho yo no conocía que los juniors y los heavyweights se separaban. Y me sorprendió mucho. Y lo disfruté muchísimo porque además yo tiendo a disfrutar más los combates de gente más ligera que los combates de Powerhouse y todo eso. Aunque bueno, luego en la división heavyweight pues también hay luchadores como Osprey, por ejemplo. Sí. Pues me parece que Ishimori es una de las personas más interesantes, pero no se encuentra, digamos, en su estado de forma habitual, o por lo menos yo no le veo en ese estado de forma que ha tenido otros años. Espero que pueda hacer un gran G1 y pueda ofrecernos un combate. No creo que gane. Si ganase, elegiría al rival a dedillo, pero lo dudo mucho. Al final, siendo el campeón, está la cosa un poco más difícil. Tampoco vamos a descartarlo del todo porque las reglas, las estadísticas están para romperse. Y ya que hemos hablado de esa final de 2018, ¿quién mejor que el siguiente en presentar será Hiromu, el ganador de esa final de 2018 y mi favorito para ganar este año el Best of the Super Juniors y darnos una revancha de aquella final en Wrestle Kingdom? ¿Y no te parece, no verías posible que se repitiese esa final? En la final del Best of the Super Juniors de este año, ¿por qué no? Porque de paso también pueden, incluso al final sería, si gana Hiromu esa final, o sea, que estuviesen Hiromu y Ishimori, volveríamos a tener un Hiromu y Ishimori en Wrestle Kingdom. Pero me interesaría mucho más ver a So o al Desperado con Hiromu, porque creo que han tenido son los otros dos junto a Hiromu Juniors que han tenido el mejor año. Sí, al final aquí pasaría un poco como le ocurría a Naito si ganaba el Climax, ¿no? Me imagino que si Sí, ganara Ishimori, elegiría él. sí, eso es. Vale, perfecto. Es para tenerlo en cuenta. Es que podría estar guay también eso, una final Hiromu Ishimori que ganase Ishimori y eligiese Ishimori y luego ganase Takahashi en Wrestle Kingdom. Yo Estaría ahí, guay, la verdad. ahí pongo un buqueo yo de estos que me gusta hacer a mí, que ya sabes tú que soy muy imaginativo. Luego tenemos a Bushi en su octava Best of the Super Junior, que es un luchador que yo voy a decir una cosa y a lo mejor la gente me odia, pero a mí no me llama nada. O sea, no me llama en absoluto. La gente no, pero yo soy, creo que de los pocos extraños a los que le ve algo a Bushi. Porque me parece que es un luchador que siempre se está comiendo pins, menos en el Best of the Super Juniors, que es cuando en cierto modo puede brillar un poco. Es un luchador que al final, entiendo, es normal que no llame, porque siempre es un luchador muy de lucho con camiseta y paso, porque me voy a comer un pin y ya está. Pero cuando le dan esa oportunidad de brillar, el tío responde y responde bien. Así que ojalá puedas ganarle un poquillo de afecto, aunque entendería que no lo Ojo, hicieses. Que ojo, puede pasar un Taichi. eso te iba a decir, que yo después de lo que viví con Taichi, yo ya espero cualquier cosa. O sea, entré odiándole y salí prácticamente queriendo casarme con él. O sea, que yo ya no sé, que pase lo que tenga que pasar. Y una cosa que me ha dejado loco es que el último participante, Taguchi, Ryusuke Taguchi, lleva 17 pesos de Super Juniors. Si no me equivoco, sí. Si no 10, conté mal, 17. 17. Al final estamos hablando de uno de los luchadores más veteranos de New Japan y hablamos de un luchador que tiene 41 años y ya digo, muchos Best of the Super Juniors a sus espaldas. Y ganados también. Un Sí, luchador dos, ¿no? que ha ganado una edición y ha sido finalista en otras dos, por lo que, ya digo, Ah, cuanto menos interesante. Lleva 16 y esta va a ser la 17ª. wow. Pues, a ver, creo que no va a ganar, evidentemente.
Creo que ya en 2016, cuando fue, por lo que veo, fue finalista, yo creo que ya fue como el darle las gracias, pero ya con la edad que tiene y tal, pues imagino que tirarán por otro lado, ¿no? Sí, será, al final Taguchi también es una persona que tira mucho por la comedia, por lo que será podríamos decir, un hombre estilo llano para esta Best of the Super Juniors, un hombre que puede robar algún puntito importante a gente como, por ejemplo, el propio campeón Ishimori y sacarle de esa final o cosas así. Vale, que sí, que al final es un poco más un comodín creativo a la hora de que los bookers o que Gedo pueda encargarse de modificar esto, ¿no? Pero que no debería tener influencia más allá de eso, ¿no? Eso es, no creo que vaya a ser ni una persona que acabe alto en las tablas ni nada así. Vale. Y ahora me has dicho que querías hacer algo y yo te dejo, porque yo confío en ti ciegamente. Hay varias cosillas que quiero comentar. También no quería tratar solo esto de New Japan y de Stardom, y aunque vamos a tratar New Japan y Stardom, también hemos tratado algo en menor medida. Quería intentar enfocar hacia también otro lugar, ¿no? Para decir que, oye, Japón no es solo New Japan, Japón no solo es Stardom, Japón es mucho más, y aunque tampoco estaré cubriendo todo, voy a intentar decir bastantes cosillas. Antes de dejar New Japan a un lado, es que al mismo tiempo que tenemos la Best of the Super Juniors, tenemos la World Tag League. No es un torneo que me llame mucho la atención, si os digo la verdad, no es un torneo que suele ser de gran calidad, por lo que tampoco os preocupéis si no podéis verla. Lo mejor es que intentéis ir a la Best of the Super Juniors principalmente y luego ya si eso a la World Tag League si os da la vida, porque va a ser igual de difícil de seguir que un G1, porque al final van a ser 19 días a tope y en muchísimo menos tiempo. Y ahora dejamos New Japan a un lado y nos vamos con Stardom, porque quiero decir una cosita de Stardom. Stardom celebraría el pasado 8 de noviembre la final de la Goddess Tag League, donde el show que todavía no he visto, pero me sé el resultado, donde Asumi y Momo Watanabe ganaron a Yulia y a Maika para llevarse el torneo. Ahora hablaré de que se sacan gracias a ese torneo, porque ahora ya nos ponemos en el futuro, este día 14 de noviembre, hoy. Es decir, mañana, ¿no? Mañana, eso es, hoy que sale el podcast día 13, mañana tendremos un show en el Korakuen Hall entre Lady C y Saya Ida. Lady C es una luchadora debutante, Himeka contra Hanani Ruka en un handicap match, Hina y Riho contra Konami y Rina. Después tendremos un combate entre Gokigen de Mayu Watani y Starlight Kid contra Mina Shirakawa, Tam Nakano y una luchadora de la que no se sabe, una luchadora que va a debutar. Parece que Tam Nakano se ha separado un poco de Stars y que va a hacer una nueva facción con Mina Shirakawa y esta luchadora nueva. Los rumores apuntan a que será Himawari Unagi de Tokiyoshi Pro. La ex luchadora de Tokiyoshi Pro tendría en cierto modo algo de sentido, pero bueno. Vamos con una pregunta. Te interrumpo brevemente este informativo para preguntarte por Riho y qué crees que va a pasar un poco, o sea, ¿en el futuro podría volver a All Elite o de momento se va a quedar por allí? ¿Cómo está la situación con Riho? Yo creo que sí, yo creo que Riho en algún momento, cuando todo esto se levante, volverá a All Elite y un día... sí que, bueno, esto te lo iba a decir fuera de cámaras, hablar de micro, pero estaría guay hablar de cómo creo que pueden llevar a alguna luchadora más a All Elite de Japón y cuáles creo que podrían ser las más interesantes. Un día podríamos estaría guay, hacer eso. Claro. Sí. Y pues, ¿alguna duda más? ¿O podemos seguir continúa, perdona, este informativo? Nada, no pasa nada. Siempre hay que intentar explicar todo lo mejor posible. Ya digo, Riho yo creo que va a volver pronto. Por donde iba, el Yulia, Maika y Shiuri defenderán los campeonatos Artist of Stardom contra Brie Priestley, Nacho contra Isaki Kashima. Creo que la victoria no está tan clara para las campeonas. Me imagino que puede que ganen las luchadoras de Oedo Tai, no sé por qué, pero me da esa sensación. No es algo que me hace mucha gracia, pero ya digo, tengo ese pálpito que creo que va a ocurrir eso. Vamos con el main event de la noche, y es que las ganadoras de la Goddess Tag League se enfrentarán a las campeonas por parejas en un combate que ya hemos visto este año. Lo vimos en junio o julio, creo que fue en junio, en un combate muy chulo que lo llevaron al empate. Luego lo vimos hace poco en octubre
en un combate súper bueno, no tan bueno como el de junio, pero muy interesante. Creo que el resultado lo van a retener las campeonas del campeonato, pero probablemente va a ser un gran combate. Y es que al día siguiente tenemos uno de los grandes shows de Stardom Sendai Cinderella desde Sendai. En un estadio más grande de lo que suele ser habitual, en un estadio grande, es un show grande. Ya han tenido, tuvieron uno hace poco, tienen otro ahora el día 15 y van a tener otro en diciembre. La cartelera rápidamente será Mina Shirakawa y Tam Nakano con la nueva luchadora contra Natsuko Tarasaki, Kashima y Rina, Hanan Riho y Starlight Kid contra Lady C, Hina y Sayaka Mitani, Himeka contra Momo Watanabe en un special singles match, tengo ganas de ver eso. Maika defenderá su campeonato Future of Stardom ante Saya Ida. Me gustaría que ganase Saya Ida, pero ganará probablemente Maika. Asumi defenderá su High Speed Championship ante Goki Death, una victoria bastante fácil, imagino, para Asumi. Bea Priestley defenderá el campeonato SWA ante Syuri. Apuesto por la victoria de Bea Priestley, aunque me encantaría la de Syuri, pero ese título tiene una historia un poco rara, y es que la campeona y la retadora no pueden ser del mismo país. Y el problema es que como Syuri es japonesa, la única que podría retarle ahora mismo es Bea Priestley. Por lo que se lo va a quedar Bea Priestley. El Wonder of Stardom tendremos un combate bastante interesante. Tendremos a Yulia defendiendo el campeonato contra Konami. Y en el main event tendremos a Mayu Watani defendiendo el campeonato máximo de la empresa ante la ganadora del 5-Star Grand Prix, Utami Hayashi Shita, en lo que puede ser un combate muy interesante. Creo que va a ganar Mayu. Creo que Mayu lo va a perder sobre enero o así, más o menos, el campeonato. Y vamos rápidamente a otra empresa. Nos vamos a Tokiyoshi Pro. Y voy a viajar un poco al pasado, voy a viajar a hace menos de una semana, y es que Tokiyoshi Pro celebraría su show más importante en el Tokyo Dome City Hall, que no el Tokyo Dome, el show llamado Wrestle Princess, un show súper bueno, un show muy entretenido, del que recomiendo principalmente el Hikari Noa y contra Mirai Mayumi, el combate de las semifinales. Luego también recomiendo el otro combate de las semifinales del International Princess, que sería Shoko Nakajima contra Yuki Kamifuku. También recomiendo el Miu Watanabe y Rika Tatsumi contra las Bakuretsu Sisters, Nodoka Tenma y Yuki Aino por el campeonato por parejas. Y el main event Yuka Sakazaki contra Mizuki, que me parece uno de los mejores combates que ha podido dar la empresa Tokiyoshi Pro. Rápidamente seguimos con Tokiyoshi Pro, con Wrestling of My Mind el 14 de noviembre también, desde Shinkiba, si no recuerdo mal, donde tendremos una cartelera de 6 combates: Yuka Sakazaki, Mizuki y Raku contra Miyu Yamashita, Miu Watanabe y Haruna Neko, Saki-sama contra Sena Shiori, Nodoka Tenma, Yuki Aino, Mirai Mayumi, Yuki Kamifuku, Marika Kobashi y Hikari Noa se enfrentarán en un 3 contra 3. Rika Tatsumi contra Makito contra Mahiro Kirio en un 3-way. Hyper Misao contra Moka Miyamoto. Y también tendremos un Shoko Nakajima y Susume contra Nao Kakuta y Pom Harajuku. Nao Kakuta, que es una luchadora que antes estaba en Actress, que ahora mismo ha pasado a Tokiyoshi Pro. Yo creo que es complicado dar más información en menos tiempo. Estoy casi convencido. Estoy intentando marcarme un Ángel Martín. Para los que conozcan ese noticiario de la mañana lo entenderán. Vamos con el segundo show de Assemble, que ya nos queda poquito. El segundo show de Assemble se celebrará este 20 de noviembre con una cartelera muy extensa. Tampoco me quiero meter porque es bastante extensa, pero creo que va a ser algo muy chulo. Voy a explicar lo que es Assemble. Assemble es una unión entre varias empresas. Se juntan Marvelous, Stardom, OC Academy, Sendai, Seedling, Pure J y la nueva empresa de Yumiko J, que se llama T-Hearts. Entre esas empresas, cada una elige un combate y lo buquean. Va a ser un show probablemente muy interesante, al que le tengo muchas ganas. El primer show estuvo muy bien, se celebró el pasado 1 de octubre. Este va a ser el segundo, se celebrará el 20 de noviembre en el 26º aniversario del show del Tokyo Dome, del primer y único show completamente femenino del Tokyo Dome, que se celebró gracias a All Japan Women's Wrestling. Un show que merece muchísimo la pena ver, aunque dura 10 horitas, así que... ¡Ojo! No son ¿Solo? pocas. ¿Solo? Solo 23 combates. Hostia, 10 horas. Lleno de combatazos. Y se anunciaba hace unos días que el tercer show se celebrará el 5 de diciembre en el parque de atracciones de Sagamiko, en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa, por lo que
Espero que anuncien una cartelera bastante interesante. En otras empresas nos vamos a Gatomove ahora mismo, una empresa que recomiendo muchísimo ver, empresa de Emi Sakura, luchadora que conoceréis por All Elite, la que va como Freddie Mercury. Eh, una empresa que luchan sobre un tatami, sobre una colchoneta, luchan en Ichigaya Chocolate Square, podéis buscarlo, podéis buscar un Choco Pro cualquiera, este será el capítulo número 64. Llegan a la mitad de la temporada 4 y creo que van a tomar un descanso 1 o 2 días. La cartelera será Bali Anaki y contra Emi Sakura contra Sayuri, y en el main event Shigeru Koshikawa y Mei Suruga se enfrentarán a Minoru Fujita y a Yuna Mizumori. Ese show se celebrará 13 de noviembre, hoy a la mañana se ha celebrado, porque esto lo estará subiendo al mediodía o a la tarde, así que este combate ya está celebrado. Y para terminar, vamos con Settling. Ya terminamos, y es que el pasado 4 de noviembre se celebró un show que se emitirá el día 16 en Nicopro, una web a la que recomiendo mucho suscribirse, 5 euritos. No es muy fácil suscribirse, ahí es un poco lioso, pero bueno. Te lo ponen difícil para que les dé el dinero, ¿no? Sí, pero te lo ponen muy difícil, ya te digo. La cartelera es una cartelera brutal. Hiroyo Matsumoto contra Riko Kaiju, Tsukushi contra Kajo Kobayashi contra Ibuki Hoshi, que va a ser un combate de high speed, por lo que tendremos a Natsuki Tayo como árbitro. Un combate entre las Egos, que son Asuka y Makoto, junto a Saki Agai, que se va a juntar para este combate, contra Ichuki Aoki y Ryo Mizunami y Rina Yamashita, que Max Voltas, que son Ichuki Aoki y Ryo Mizunami solo en este combate de ese tag. Me parece un tag súper interesante. Mizunami es una luchadora con un carisma brutal. Tendremos un combate entre Sari y Honori Hana. Sari es esa luchadora que va a ir a WWE en unos meses, cuando pueda. Tendremos un combate titular entre Arisa Nakajima y Tsukasa Fujimoto, defendiendo, si no recuerdo mal, por primera vez el campeonato contra Ayame Sasamura y Yu, en un combate que tiene muy buena pinta. Y en el main event tendremos un Yoshiko contra Ayakong por el campeonato máximo de Settling, que va a merecer muchísimo la pena verlo. Y hasta aquí mi super chapa de varias empresas que he intentado meter todo lo posible, pero antes de terminar, quiero deciros un momento. Primero te voy a aplaudir porque te has ganado un aplauso muy grande. Espero que todo el mundo que esté escuchando el podcast te esté aplaudiendo ahora mismo, porque te lo has ganado. Yo creo que igual alguno se lo ha quitado directamente, ha dicho, ¿cómo habla? Y pues quiero hacer una recomendación, y es que ahora mismo en 2020 no he podido seguir mucho la empresa Noah, la empresa que fundaría Mitsuharu Misawa en el año 2000, pues ahora mismo poco a poco me estoy poniendo al día con lo que han hecho en 2020 y recomiendo muchísimo el combate del primer show del día 4 de enero en el Korakuen Hall, día 1, New Sunrise, Kaito Kiyomiya defendiendo el campeonato GHC contra Goshi Ozaki, un combate maravilloso. Y hasta aquí mi super chapa. Lo siento y espero que la hayáis disfrutado. Escúchame, yo te puedo asegurar que se ha entendido todo. Hay muchas luchadoras que tengo que reconocer que no sabía quiénes son, pero me voy a intentar poner al día, te lo prometo, poquito a poco. Tenme fe que de aquí a un tiempo voy a estar a tope con el Yoshi, igual que tú. Vamos, igual que tú no, porque eso es imposible, porque tú eres nuestro experto, pero por lo menos que me hables de, yo qué sé, por decir una luchadora así al azar, Moka Miyamoto, y sepa quién es. Qué mínimo. Justo. Te digo, es la luchadora más joven, con menor experiencia de Tokiyoshi Pro, una luchadora que debutó hace 2-3 mesecitos. Pero mira, bueno, entonces todavía sería lógico que no la te conociese. intentaré poner combates, lo más importante te lo intentaré enviar ahí en dosis pequeñitas. Lo importante, tampoco quiero ponerte wrestling por un tubo porque vas a acabar saturado. Sí, que tú tienes suerte. Tú no tienes que sufrir lo que sufro yo con Raw, con SmackDown, con NXT, con All Elite, que nada más que me dan disgustos. No vivo, no hay felicidad ni alegría. Alex Gómez, si estás escuchando esto, por favor, no tortures a Juan haciéndole ir a hablar de Raw. Sí, por favor, Alex, te agradecería que me cambies el día con otra persona. Dicho esto, muchísimas gracias, Lariato, por todo. Nos vemos, pues ya más o menos hemos cerrado la fecha en la que nos vamos a ver, pero no la diremos por si luego no pudiera ser. Pero en principio nos veremos a mitad del Best of the Super Junior para
para comentar un poco cómo está siendo, ¿vale? Perfecto. Ahí nos veremos, pues. Muchas gracias, tío. Hasta A luego. ti. Chao.